sobre un tema arrinconado y estancado. Es de absoluta importancia que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el propósito de establecer claramente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Reabrir el debate sobre la reforma constitucional implicará retomar los temas pendientes como el derecho de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos, la competencia de los sistemas normativos para impartir y administrar justicia, el tema controvertido sobre la tierra, el territorio, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales y el derecho a la participación política en los ámbitos de decisión nacional. El pasado 13 de abril se expidió la ley para la reforma del Estado y concluirá su vigencia el día 13 de abril del 2008. Hago patente el compromiso de la Comisión de Asuntos Indígenas y del mío propio para generar estas propuestas encaminadas a fortalecer el orden jurídico nacional y las instituciones viables para políticas de Estado acordes a la realidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y el sector indígena, con este foro indígena, es el primer sector que estamos tratando de reaccionar, de debatir en torno a la reforma del Estado. Tenemos que generar propuestas legislativas que dimanen de ustedes para que, puesto en la voz de los diputados, podamos negociar y debatir y consensar en el interior del Congreso para las propuestas legislativas en torno a la reforma del Estado. Lo importante en este tema de la reforma del Estado y de quienes ahora se van a plantear es que tienen que ver que la solución de este país está a partir de nuestra riqueza con los pueblos indígenas y de que si no acortamos esas grandes desigualdades, los recursos que se puedan invertir en materia, sean por más millonarios, no vamos a lograr consolidar nuestra democracia, consolidarnos como país y darnos identidad en este proceso de globalización que nos puede llevar a todos en el mismo costal, por así decirlo. Hay una gran tarea por parte de la Comisión Indígena, a lo mejor no solamente la Comisión Indígena aquí del Congreso, pero son el punto medular, ¿no? Donde todos los pueblos indígenas, a lo mejor los indígenas de México le estamos apostando, ¿no?, a esta legislatura y que ahora lo encabeza nuestro compañero Marcos Matías Alonso. O sea, el tema fuerte en términos de reforma del Estado es que la reforma del 2001 es insuficiente para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Yo siento que para este Foro Nacional Indígena sobre la reforma del Estado es el 27 constitucional, para poder ahora sí remediar estos males y no sea un mejoralito. Yo siento que primeramente se debe modificar el artículo 27 constitucional, donde se nos quite eso de que se privaticen las tierras, ¿sí?, y que se asocien con la transnacional. Eso es parte de un derecho, pero el otro es que antes que se establezca un proyecto, antes que se eche a andar un programa, antes que se apruebe una política pública para los pueblos indígenas, nuestros pueblos tendrán el derecho de otorgar o no el consentimiento libre, informado, previo. ¿Cómo hacer que las consultas en este país sean vinculantes, tengan un carácter jurídicamente vinculante? No se ha podido, lo tendrían que hacer nuestros propios legisladores y esa es parte del debate. Y aún así yo diría que esa ley de consulta podría incluso aceptarse siempre y cuando tuviera otra cosa que considero que es lo que lo podría hacer darle ese carácter vinculante. Y es que quienes hemos estado peleando los derechos, el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas, no queremos solamente que se queden en consulta el tema, estamos peleando el derecho de consulta, pero al mismo tiempo el derecho del consentimiento libre, informado, previo. Este es el debate que hemos dado con todos los hermanos indígenas en todo el mundo.
lo que los pueblos indígenas pues quieren tener su derecho a participar y a ser consultados, y ojo, su interés de participar en la administración pública del gobierno federal. En síntesis, eso es lo que encierra este punto de acuerdo, que los pueblos, los representantes indígenas quieren participar y quieren ser consultados en las decisiones que se toman en su nombre, ¿no? El artículo 2 constitucional lo dice claramente en el apartado B. Dice: la Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Punto de acuerdo primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda el acuerdo parlamentario del 4 de junio pasado aprobado por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero de realizar una consulta para que su resolutivo pueda ser tomado en cuenta en la designación del nuevo delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero. Segundo, hace suyo el criterio de que en la selección de nuevos delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero y de otras entidades del país, en igualdad de condiciones deberán tener prioridad los candidatos de origen indígena que cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tener suficiente capacidad en la administración pública federal, estatal y o municipal. Felicidades, diputado Marcos Martínez. Creo que es un extraordinario punto y de verdad quiero felicitarlo porque creo que es de toda justicia. También llevamos el tema del Parlamento Indígena de América, ¿no? El objetivo de estos dos instancias, tanto la del Parlatino como del Parlamento Indígena de América, tiene como propósito fundamental revisar cuáles fueron las experiencias legislativas de cada uno de los países de la región que trabajan con temas de pueblos indígenas, ¿no? Están con nosotros en este recinto legislativo diputados y senadores indígenas provenientes de Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y los diputados secretarios de la Comisión de Asuntos Indígenas de nuestro país. Desde esta tribuna y en presencia de mis hermanos indígenas del PIA, exhorto a las instancias del Congreso no dilatar más el dictamen correspondiente para reconocer la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y considerarlos como sujetos de derecho público. Quiero agradecer brevemente a los diputados Wenceslao Marcos Matías, con quienes hemos compartido no este espacio, sino otros espacios en la construcción, en el debate sobre la problemática, pero también los sueños y las esperanzas que los pueblos indígenas, con nosotros los voceros en los congresos de estos países, hemos venido desarrollando. En esta parte de la agenda internacional cubrimos también en las Naciones Unidas, ¿no? En septiembre del 2007 también nosotros jugamos un papel importante, México como país, el Congreso mexicano con sus parlamentarios, para la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Sistema de las Naciones Unidas, ¿no? El 13 de septiembre, la Asamblea General del Sistema de las Naciones Unidas adoptó por una abrumadora mayoría la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y en el preámbulo de esta declaración y en el artículo primero de esta declaración dice: los pueblos indígenas, como todos los demás pueblos de la tierra, deben de ser reconocidos en pie de igualdad a otros pueblos dentro de otros estados nacionales. ¡Parlamento Latinoamericano! ¡Viva! ¡Viva Bolivia! ¡Viva! Reconociendo que en nuestro país sigue pendiente la deuda histórica con los pueblos indígenas y considerando que la reforma del Estado abrió una nueva etapa de la discusión en materia indígena, estamos ante una gran oportunidad
para que en el nuevo horizonte democrático por el que transita México se establezcan y reconozcan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente. Sin duda, examinar y reformar la Constitución en materia indígena, de ahora en adelante, la declaración en comento, será uno de los principales faros para la construcción de consensos por el bien de todos. Que vivan los pueblos indígenas de México, de América y del mundo. Muchas gracias. México sigue siendo un país racista, sigue siendo un país que discrimina y sigue siendo un país que excluye a los pueblos indígenas. Aquí en el Congreso de la Unión somos 500 diputados federales. De esos 500 diputados federales no rebasamos a 8 de los diputados indígenas. Esto quiere decir que no ha habido un acceso a los espacios de poder a alto nivel a los pueblos originarios, que son los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas en el futuro próximo, cada día más vamos a caminar hacia la conquista de los espacios que por derecho y por historia nos corresponden, ¿no? Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes la experiencia que he vivido en los 6 meses al estar enfrente de la Secretaría de los Pueblos Indígenas de Chiapas, aunque realmente es poco el tiempo que he estado en el desempeño de mi cargo, pero para mí es aleccionador conocer acerca de la administración pública y a la vez poder contribuir hacia el desarrollo de nuestros pueblos. Pero la pregunta siempre está al aire: ¿qué tipo de desarrollo? ¿Qué tipo de política se necesita? ¿Cómo se debe atender a los pueblos y comunidades que somos tan diversos, aún perteneciendo al mismo pueblo? Antes de llegar aquí, también para mí fue muy importante tener bien presente que no podía refugiarme o limitarme solamente al ámbito del trabajo constitucional, al campo jurídico, al campo de las leyes, pero también impulsar lo que yo le llamo la gestión parlamentaria. Y la gestión parlamentaria volcada hacia los pueblos no es otra cosa cómo impacta el poder legislativo, cómo puede impactar el poder legislativo hacia las demandas centrales de los pueblos indígenas que tienen que ver con cuestiones esenciales como la luz, el agua, o las carreteras, o la educación, o la alimentación, o la salud. En la 60ª legislatura, los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas lograron incrementos en el presupuesto 2009. La batalla por el presupuesto para los pueblos indígenas en estos 3 años fiscales, el proceso de negociación ha sido ardua, ha sido complicado. Sin embargo, durante el 2007 logramos en promedio 28,000 millones de pesos para pueblos indígenas. En el 2008 logramos 37,000 millones de pesos. En el 2009, el que va a iniciar, está iniciando, logramos 38,000 millones de pesos. Durante 3 años, para la CDI, incrementamos 3,000 millones de pesos. Para el presupuesto transversal, incrementamos 10,000 millones de pesos. Y en los 3 años, autorizamos en promedio 100,000 millones de pesos para pueblos indígenas. Bueno, miren, compañeros, estas son las 5 bandas que se entregaron el año pasado. En este día se van a entregar 13 bandas de música para 13 pueblos. Este dinero no lo saco de mi bolsa porque yo no tengo tanto dinero para comprar 13 bandas. Este dinero sale de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es el dinero del pueblo, que es el dinero de la nación. Es el dinero que aprobamos nosotros año con año del presupuesto para México, ¿no? Y yo, como tengo la plena seguridad que a nuestros pueblos les gusta la banda, les gusta la alegría, les gusta el tamborazo, el cohete y el mezcal, por eso es que
de 4 bandas que entregamos el año pasado, 5 bandas, ahorita nos vamos a brincar a 13 bandas. Así es que, mis estimados hermanos, amigos, las bandas de música no son de partidos políticos, son de la ciudadanía. Cuando se baila, cuando se brinca, como lo vamos a hacer en un rato, van a brincar lo mismo priistas, panistas o perredistas. Son bandas del pueblo, son las músicas del pueblo, es el alma del pueblo. De manera especial un aplauso para el pueblo y la banda de Chaucingo, municipio de Huitzoco, Guerrero. El gobierno federal lo tenía focalizado a una sola institución que antes se llamó el Instituto Nacional Indigenista, ahora se llama la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas del país reconocían a una sola institución, a una sola ventanilla en donde tenían que gestionar sus demandas, sus aspiraciones. El tema indígena no lo debe atender solamente a una sola institución, sino por lo menos un grupo de 8 o 10 secretarías de Estado. Abrimos esta sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Indígenas. Se encuentra a las puertas de este recinto legislativo el señor Luis Héctor H. Álvarez, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para dar cumplimiento al acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de octubre del 2008, comparece el señor Luis Héctor Álvarez, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para informar al Congreso y al país del estado que guarda la administración pública en la atención hacia los pueblos y comunidades indígenas y sus expectativas para el año próximo. Diputado Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, compañeros del Presidium, señoras y señores legisladores. Acudo ante esta comisión de la Honorable Cámara de Diputados a efecto de analizar con ustedes los temas relativos al desarrollo indígena. Recordemos, la atención a pueblos y comunidades indígenas es una prioridad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Y la CDI es la instancia competente para impulsar que las instituciones federales atiendan a la población indígena con equidad y pertinencia cultural. Debo destacar que el apoyo otorgado por esta honorable Cámara de Diputados en la gestión y obtención de recursos presupuestales fue fundamental para lograr estos avances. Porque todos nosotros ahora hablamos de presupuestos con muchos ceros, ¿no? Y hablamos una danza de millones y millones de pesos, pero este crecimiento progresivo del presupuesto para combatir la pobreza en el país no es proporcional al crecimiento de la pobreza de los pueblos más pobres del país. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué falla el Ejecutivo Federal? ¿Y en qué falla los titulares de los ejecutivos locales, ¿no? ¿En qué estamos fallando? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para cambiar, para reestructurar? Ahora en México se discute con gran vehemencia los temas de la reforma del Estado, ¿no? Porque el Estado no funciona como debe de funcionar, las instituciones no funcionan como deben de funcionar. Y entonces, ¿cómo se aterriza la reforma del Estado en los pueblos pobres, en los pueblos indígenas? Año con año se autorizan muchos miles y millones de pesos, pero la situación de pobreza en los pueblos indígenas no solamente no cambia, sino empeora, ¿no?
Una gran parte del problema radica en que este dinero no llega o llega demasiado tarde. Y entonces en los pueblos indígenas o en el destinatario llega un gotero muy pequeño. Nosotros autorizamos 175 millones de pesos para carreteras para pueblos indígenas, ¿no? Y de esas 11 carreteras, 3 vienen para el municipio de Chilapa, ¿no? Gracias a estas personas, al diputado Marcos Matías Alonso, se pudo materializar este sueño que durante tantos años se estuvo luchando para que este proyecto carretero del crucero Santana Yagualulco se pudiera concretar, se le pudiera asfaltar los 11 kilómetros. Y gracias a que él ha intervenido directamente ante el Congreso de la Unión, se pudieron concretar otros proyectos más. El proyecto, el que va de Atzacoaloya, Hueycantenango, otro de Atzacoaloya al Jagüey. Grandes proyectos que sin duda alguna se va a ver el desarrollo, se va a poder palpar en unos cuantos años más. Y vamos a garantizar que esa carretera por fin se una desde Santa Ana hasta Yagualulco, que son 12 kilómetros. Esta carretera no es solamente de los perredistas, esta carretera es para todos. La gestionó el PRD, pero es una carretera para todos.